Ayer se dio a conocer que Sergio Salomón Céspedes será el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración y que finalmente Garduño se va de ese instituto. Por fin. En medio de un montón de escándalos que tienen que ver no solo con este grande del incendio de una estación migratoria con migrantes adentro, a quienes deliberadamente se les dejó ahí, sino además tiene que ver también con el arranque de esta administración. El asesinato de migrantes a manos de elementos del ejército y en donde pues se ha cuestionado mucho cuál es la política de nuestro país de manera clara en atención a los migrantes. De qué manera estamos actuando, si realmente estamos buscando los protocolos que cumplan con las normatividades internacionales o si por el contrario estamos mucho más preocupados por ser esta patrulla fronteriza que tanto ha exigido Estados Unidos de Norteamérica. De esto queremos platicar esta mañana con Emilio Álvarez y Casa. Siempre un gusto saludarte. Muy buenos días. Erika, muy buenos días. Un fuerte abrazo, Jonathan, por su conducto allá. A querido San Luis, ¿cómo están? Con el gusto de saludarte, pero muy preocupados, Emilio Álvarez y Casa, por lo que ha pasado con el tema de la migración y sobre todo el trato hacia los migrantes que se dio durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo podríamos describirlo y qué podemos esperar de este nuevo gobierno? El tema del trato a los migrantes en la administración pasada probablemente fue uno de las decepciones y fracasos más escandalosos. Los migrantes se convirtieron en moneda de cambio. Y México cambió radicalmente su política de solidaridad para abrazar de primera vez, y como nunca visto, una política de seguridad. Los años pasados, México deportó más personas de Centroamérica que Estados Unidos. En estos temas hay un concepto que no gusta, pero es la realidad, que es el tercer país seguro. Vamos a decirlo así, el que hace la chamba sucia de otro. Uy. Estados Unidos nos empezó a mandar gente a razón de 30,000 por mes para que esperaran en México los trámites de Estados Unidos. Gente de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Guatemala. Y uno diría, bueno, Estados Unidos se hizo cargo. No. Uno diría, bueno, no son tantos. Pues en 5 años son 1,5 millones. Uy. Es 1,000 por día. Y entonces uno diría, bueno, México convocó a Naciones Unidas, convocó al Alto Comisionado para los Refugiados, como hicimos cuando la crisis de Guatemala, la guerra civil en el sur. No hicimos eso. Se quedaron a la deriva, como carne de cañón de la delincuencia o a ver de quién. E infelizmente, y creo que lo más triste, Erika, es que eso generó esta ausencia de atención, déjame decir la ausencia de gobierno, un enfrentamiento fuerte entre poblaciones locales y migrantes, surgiendo un sentimiento xenófobo, un sentimiento que llamaríamos de anti-inmigrante, que en México no existía. La salida a Garduño es algo que debe celebrarse. Yo sigo esperando, sigo insistiendo y exigiendo que la justicia le alcance, porque él fue el gran responsable, no el único, pero sí el responsable, en términos de, pues, institución del incendio de Ciudad Juárez. Y termino este pequeño bloque diciéndote, también en la migración vimos las consecuencias de la militarización. Uy. Qué bueno que sale Garduño, pero todavía habrá que ver si el nuevo titular permanece con la herencia de la militarización y la migración, Erika. Me quiero detener en varias cuestiones que has mencionado, Emilio Álvarez y Casa. El primero, esta pausa en la que hemos tenido a los migrantes, porque bien lo decías, Estados Unidos ha dicho, te los regreso, ahí conténlos y yo voy decidiendo poco a poco qué hago con ellos, pero mientras tanto están en territorio nacional, en territorio mexicano, desde el grupo de los haitianos hasta el resto de los migrantes que han ido llegando, incluso a través de caravanas a nuestro país, es decir, cantidades impresionantes de migrantes que han ingresado a México y que los hemos dejado ahí congelados.
¿Qué ha pasado y qué sabemos de lo que ha pasado con ellos mientras los tenemos en este impasse? Porque, a ver, mientras tanto ellos necesitan comer. México no ha tenido los espacios adecuados ni suficientes para poder albergarlos mientras Estados Unidos decide qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué sabemos de ellos? ¿Dónde están? ¿Quién los ha atendido? ¿Quién se ha hecho cargo de estas personas que están congeladas, pues, en este impasse de no saber si van a cruzar o no a Estados Unidos? México dejó de ser un lugar de tránsito solamente. Ahora también es un lugar de destino porque cambiaron el criterio y cuando alguien solicitaba un trámite, le obligaban a que la respuesta del trámite se diera en el lugar donde se solicitó. Me refiero, por ejemplo, a una solicitud de refugio o asilo. Entonces, en lugar de estar 2 o 3 días en algún lugar, de repente la población migrante, sobre todo en la frontera sur, tenía que estar 6 meses, 8 meses, 18 meses o más esperando una respuesta. Y lo más patético es que una vez que daban la respuesta, las autoridades de seguridad rompían los papeles para que la gente quedara otra vez en punto cero. Eso ha generado un enfrentamiento muy fuerte. El ejemplo de lo que ha pasado en Chiapas es tremendo. Chiapas era un lugar donde la convivencia con Centroamérica era muy cotidiana. Se ha convertido en un lugar de una enorme tensión y conflicto. Tapachula está desbordada junto con otras ciudades. El gobierno del estado, el gobierno municipal y el gobierno federal son todos del mismo partido y no eso ha servido para hacer una mejor coordinación. En el norte de la República no es distinto. En lugares como Juárez, como Tijuana, como Reynosa, como Nogales, como se regresa a los migrantes, pues tratan de sobrevivir. En algunos casos se han logrado incorporar. Llama poderosamente la atención la incorporación de muchos grupos de haitianos. Es una gente que ha logrado insertarse, por ejemplo, en Tijuana. Hay ya sectores productivos con gente de Haití incorporados en Tijuana. Pero en la mayoría de las personas, Erika, pues están a como Dios les dé a entender. Claro. Es muy triste porque eso, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, ves muy constantemente, hay una vía rápida que se conoce como el viaducto, sí. A la entrada, en distintos puntos, gente pidiendo qué comer. Sí. Y hay un cambio de patrón muy interesante. Ahora se emigran familias. Sí. Vienen con niños. Y lo que tenemos que entender es que en tanto cuanto en Centroamérica los fenómenos de pobreza e inseguridad sean los que son, y en tanto cuanto la distribución tan desigual de la riqueza sea la que es, pues Estados Unidos va a seguir siendo un polo de atracción. Y si México lo que se compromete con Estados Unidos es a contener, pues aquí se van a quedar. Uy. Yo pienso que se requiere un entendimiento distinto. Sí pienso que México tiene que poner esto en el tema bilateral y en el tema de Naciones Unidas. Y esta cosa de, no, vamos a llevar sembrando vida a Centroamérica, eso, para que se queden allá, pues borden lo absurdo. Borden lo absurdo, pues porque ya parece que los árboles van a crecer rápido y entonces la gente se va a detener. Está bien, si funciona, y eso sabemos que hay elementos que no es así, pues en 20 años que estén los árboles, y mientras tanto, ¿qué hacen? Oye, claro, pero no han hablado de eso en la mañanera. ¿Cómo está estallando en Chiapas, en Tapachula, también en la parte norte de nuestro país? En la mañanera nunca han hablado de cómo se está tensando demasiado la llegada de cada vez más migrantes. Y justo me quiero detener en esta parte, Emilio. A ver, ¿qué va a pasar con Garduño? Porque se va del Instituto Nacional de Migración, pero ¿qué hay de la responsabilidad que enfrenta por lo que hizo y por lo que dejó de hacer? No solo en el incendio de marzo del 2023 en esta estación migratoria en Ciudad Juárez, sino también, a ver, pues la desatención a los migrantes que los ha dejado pues a la deriva, los ataques que se han dado por parte de elementos de la milicia, pero también de las policías locales en contra de los migrantes y la persecución que se ha lanzado contra ellos. Y cómo se les ha lanzado a los migrantes a las manos de la delincuencia organizada. Aquí en San Luis Potosí tenemos este hecho en donde en una actuación de las corporaciones de seguridad se logra liberar a casi una centena de migrantes que estaban a mano secuestrados de grupos por parte de grupos delictivos. ¿Cuál es la responsabilidad de Garduño o se va a ir así como dándole las gracias por lo que hizo y dejó de hacer?
Fíjate que lo más serio es que el mensaje que ha mandado el gobierno anterior, espero que no lo mande este gobierno, es un mensaje de absoluta impunidad. Yo no sé qué le sabía o qué le debía o qué le daba Garduño al anterior presidente, pero tenía una protección y yo espero que eso no se traduzca en impunidad. Y eso me parece un tema vital porque nos ofrecieron que se acabaría con la corrupción y la impunidad. Segundo, este gobierno sí tiene que tomar hechos y decisiones muy importantes. Mira, empezando el gobierno, el 2 de octubre, un pelotón de militares mató a 6 migrantes e hirió más de 10. El 2 de octubre. El 2 de octubre. ¿No? Cuando estaban pidiendo disculpas de que eso no se iba a repetir, ese día, efectivos militares mataron a migrantes. Ojalá que se entienda entonces que no solo es un tema de personas, sino de política pública. Claro. Sí hay responsabilidades individuales, por supuesto, y Garduño tiene que presentarse ante la justicia. Él está todavía en proceso. Decidió a la Fiscalía General de la República asignarle el delito menor, lo cual le da él posibilidades de evadir o ir ante un juez, que de momento el juez ha rechazado sus peticiones de conmutar la pena o conmutar el delito. Y me parece que está bien la actuación del juez, pero el asunto es cómo cambiamos una política migratoria que permita que México cambie su imagen. Yo he entrevistado muchos grupos de migrantes por razón de mi trabajo, y en general te dicen, mira, los dos peligros más grandes cuando haces el recorrido, quien viene por ejemplo del sur, es el tapón del Darién, es esta selva que está en Panamá, que es muy peligrosa por las condiciones de la delincuencia y por las condiciones pues propias de una selva. Y segundo, pasar por México, porque ahí el tema de la delincuencia y de los oficiales de seguridad de todos los niveles los convierte en víctimas de todo tipo de abuso. Son historias y narraciones inenarrables, muy feas. Y sí, San Luis Potosí, infelizmente, por su ubicación estratégica en la República, ha reportado temas muy graves de secuestro de migrantes. Y la verdad es que no tenemos ninguna certeza de que las estructuras criminales que extorsionan como red de secuestro a los migrantes estén desmontadas. Ahora llega Sergio Salomón Céspedes. ¿Qué expectativas podemos tener de un personaje que ha estado en la política, primero con el PRI, luego con el Movimiento Ciudadano, ahora con el Movimiento de Regeneración Nacional, exgobernador de Puebla, sustituto, por cierto, exalcalde, creo que también diputado, pero en las credenciales para ocupar un cargo como el Instituto Nacional de Migración, ¿qué podemos esperar? Él no tiene una historia, trayectoria y perfil profesional vinculado con el tema. Entonces es una primera mala señal. ¿Es un pago de cuotas? Parece un pago de cuotas, un pago de favores, un pago en las elecciones. Regresamos al viejo esquema de no se importa si el perfil esté, sino que es una persona que hizo lo que se le pidió que hiciera en el proceso electoral. No es que yo tenga una mala opinión de él en términos de sus gestiones. Su recorrido político no habla de él de una persona pues de mucha lealtad, sino de búsqueda de poder. Eso pero sí. Aparte, se van en diciembre. O sea, en Puebla se va en diciembre el gobierno que está teniendo Salomón, y mencionaba la doctora, hasta que se acabe el gobierno, se viene para acá. O sea, acá lo esperamos. Como que si la condición pudiera esperar que acabe el gobernador, se vaya a migración, y otra vez esta modita, Emilio, de que todos los gobernadores que van a acabar, que son del partido, pues vénganse a ocupar un lugar acá en el gabinete. Sí. Esa decisión probablemente es la más crítica, porque lo que ya sabemos en México, ¿eso qué significa? Los últimos meses se convierten en una función donde el rey ha muerto, viva el rey. Se dan espacios muy serios para la corrupción, porque la gente ya se va. Hay muchas denuncias de abusos al interior de distintos espacios del Instituto Nacional de Migración, en la frontera, en el aeropuerto de la Ciudad de México, en otros lugares. Y ese fenómeno de que ya se va, pero no se va, no ayuda absolutamente nada. No ayuda. Yo hubiera preferido una decisión, muchísimo más eficaz y eficiente, porque lo que pasa es que eso genera un limbo. Mira, lo mismo pasa en la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
La Comar está absolutamente rebasada. El mayor recurso que tiene la Comar lo ponen en entidades internacionales, como si México no tuviera recursos para atender a sus propias entidades públicas. Ojalá este gobierno cambie radicalmente la política pública, porque el tema nos rebasa y cuando se actúa como la avestruz, cerrando los ojos, enterrando la cabeza, pensando que así se resuelven los problemas, pues la cosa sale peor. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para México? Más allá de que si el cumplimiento no con el tratado, con los acuerdos con Estados Unidos, más allá de eso, ¿cuáles son las consecuencias prácticas, Emilio? Ya lo decías, a ver, población estancada, migrante en México, pero adicional a esto, ¿a qué nos estamos aventurando al no tener una política en materia de migración adecuada? Y recordar también que somos país expulsor de migrantes. La migración es una especie de espejo de nuestra realidad, porque México es un país que expulsa. La tercera parte de las personas que regresó a Estados Unidos el año pasado eran mexicanos. O sea, no es cierto que el mexicano ya no migra. El fenómeno de la pandemia y el fenómeno de la inseguridad provocó ya nuevamente flujos de migración de México, de mexicanos a Estados Unidos. Tanto así que una tercera parte de los retornados son de nuestro país. Y nosotros le pedimos a Estados Unidos y al mundo que se respeten los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, que es gente que va a trabajar, que se les respete, que pagan impuestos, pero no se les reconoce. Entonces, lo que tocaría es, en consecuencia, hacer en México lo que pedimos hacia afuera. Eso está muy lejos de suceder y eso es una derrota de todo lo que México ha hecho en los foros internacionales en décadas. Segundo, si el tema no se atiende, se extiende la conflictiva. Acá en Gustavo Amadero, la Ciudad de México, hay constantes enfrentamientos entre vecinos y migrantes porque la alcaldía no interviene. Que si poner baños, que si poner lugares para atención para niños, que si limpiar la calle. Pues claro que hay una cosa explosiva que ha reventado en conflictos y eso a nadie le sirve. Y tercera, se requiere una visión donde México juegue un papel de liderazgo global, internacional, convocando a Estados Unidos. Se reúne solo con sus cuates y no con el que genera una parte importante de la atracción, y con Naciones Unidas. Si cerramos los ojos y seguimos usando migrantes como moneda de cambio, lo único que estamos haciendo es incrementando el problema acá, o que los migrantes sean pues una industria del secuestro o de la extorsión o carne de cañón de los criminales, y eso ¿a quién le ayuda? Es impresionante cómo están llegando, Emilio, en la pasada temporada, en inicios de año, la Terminal Norte, allá en la Ciudad de México, que es inmensa, en alguna sala de espera, yo pudiera esperar que estaba lleno de locales. No, estaba de haitianos, de gente afro, Emilio. Pues sí, porque están ahí en una especie de tránsito. Sí, claro. Una especie de refugio. Y eso lo único que hace es que incrementa toda la red, por ejemplo, de trata de personas. O sea, sí hay un fenómeno muy serio de trata de mujeres, explotación sexual y de pues condiciones de abuso. Y la autoridad cierra los ojos. Cuando no hay autoridad, el problema crece. Claro. Elegimos gobiernos para que atiendan los problemas, no solo para que estén ocupados en su agenda. Y pues que si el Poder Judicial y que si no, y que si los amparos, eso es una parte de la agenda, pero lo otro, esto que estamos comentando, pues es una bomba de tiempo. Sin duda, y bien lo dices, ante el vacío de la autoridad, ante la desatención, pues está colocando en una situación de mucho riesgo al tema de la migración. Emilio, te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada, que nos permitas platicar contigo, y ya estaremos conversando muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo, buena semana. Cuídate, muy buenos Emilio. días. Emilio Álvarez y Casa platicando con nosotros.